Desde que fui muy joven, tuve una mala suerte para las mujeres. Bueno, en general creo que para todo. La razón es que al ser el menor de mis hermanos, prácticamente me convertí en el sobreprotegido de mi mamá. Fuimos puros hijos varones, y como mis hermanos más grandes eran rebeldes y de muy mal carácter, mi mamá me fue forjando a su modo. Ella compraba mi afecto y me doblegaba de una manera tan extraña que ni siquiera yo podía darme cuenta. Esto me fue trayendo malas experiencias. No todos los niños querían juntarse conmigo, en la secundaria tampoco. Ya llegando a la preparatoria, empecé a tomar conciencia de toda esta situación, porque, a causa de mi mala suerte con las chicas, pude darme cuenta de que me faltaba ser un poco más hombrecito. Bueno, así decía mi papá. Sin embargo, a él no le importaba mucho mi forma de ser. Él tenía sus asuntos y sus amantes. Nunca tuvo tiempo para poder ayudarme a crear carácter de verdad. Estando en aquella preparatoria, había una chica muy bonita. Su nombre era Isabel. Era una mujer de pelo corto, muy lacio y al hombro. Tenía el cabello castaño y la piel apiñonada, y un carisma que atraía mucho a los jóvenes. Evidentemente yo estaba perdidamente enamorado de ella, pero Isabel jamás se hubiera fijado en alguien como yo. Ella ya tenía de hecho un novio, el cual le llevaba algunos años, ya estaba en la universidad. Aquel tipo era la envidia de muchos, de mí evidentemente también. Por más que hice esfuerzos para acercarme a Isabel, a pretender tener una oportunidad con ella, la verdad es que nada funcionó. Para un chiquillo torpe y con poca experiencia para el amor, como lo era yo, Isabel era prácticamente una mujer inalcanzable. Este fracaso se fue sumando a la lista de otros más. Fue pasando el tiempo y aunque sí llegué a consolidar una relación, fue bastante pasajera, nada del otro mundo. Me resigné a que mi vida sería solitaria, a que quizá viviría apegado a las faldas de mi madre, porque ella, aunque yo ya era prácticamente un hombre de 20 y tantos años, seguía muy al pendiente de mí, como si yo fuera un niño. A veces me regañaba porque, si yo trataba de salir con alguien y a ella no le gustaba, tenía que prácticamente por miedo dejar de pretender a aquellas mujeres. Mi mamá inconscientemente gobernaba en mi cabeza y eso era algo terrible. Para esos años, yo me dedicaba a servir en la iglesia. Ayudaba a recoger limosnas, a limpiar la iglesia. Era muy amigo del sacerdote. Y sobre todo, pensaba que acercándome a Dios, mi vida algún día mejoraría, que estaría bien. Mis pensamientos estaban volcados a la idea de que debía tener paz en mi alma, en mi corazón. Sin embargo, es una realidad que había un vacío muy grande que no había podido llenar, aquel que tenía que ver con el amor, con la compañía de una mujer. Algo que afectaba bastante era la presión social. Mientras que mis hermanos tenían una y otra novia, yo nomás no agarraba nada. Y eso era motivo de preguntas incómodas, que para cuándo la novia, que cuándo iba a tener hijos. Ya saben, la gente es canija. Pero bueno, tenía que esquivar aquellas cuestiones como si fueran balas, porque si acertaban, dolían bastante. La peor de mis heridas se abrió para un domingo. Alejandro, quien era mi hermano el mayor, por fin se había dedicado a sentar cabeza y estaba dispuesto a presentarnos a su prometida, con la cual estaría a punto de casarse. Aquello era terrible para mí porque sabía que nuestros familiares estarían sobre mí, criticando mi estilo de vida, mi miseria como hombre y ser humano. Llegado aquel día, mi mamá preparó algo de comer. Ahí estaban mis hermanos, mi papá también. Igualmente uno de mis tíos que era el padrino de mi hermano Alejandro.
Mi hermano, por supuesto, no se encontraba todavía, pues fue a recoger a su casa a su prometida. Hasta ese momento él nunca la había llevado a la casa. De hecho, ni siquiera la mencionaba como tal. Sabíamos que andaba con alguien, pero pensábamos que no era algo formal, por lo tanto sería pasajero. Pero parece que a mi hermano por fin le había llegado el tiempo, y por esto es que ya quería casarse. De pronto, ya a eso de las 3 de la tarde, se escuchó que llegó una motocicleta. Era por fin mi hermano. Cuando se bajó y abrió el portón, nomás se escuchaban los tacones de la muchacha que le acompañaba. Entraron por la puerta principal y solo escuché un saludo. Buenas tardes, familia. Mi prometida y yo ya estamos aquí. Tenemos hambre. Así que espero que hayas cocinado algo rico, mamá. Y pues bueno, familia, quiero presentarles a Isabel, mi prometida y futura esposa. Yo estaba un poco distraído, pero en cuanto mencionó el nombre de Isabel y escuché su voz saludando, me di cuenta que, en efecto, mi mente no me engañaba. Se trataba de la misma Isabel, de la que me había enamorado en la preparatoria. Aquello era imposible. Tal coincidencia no podía tener lugar en este mundo. Mi hermano se veía contento e Isabel también. De hecho, ella no me reconoció, no se acordó de mí, pues seguramente para aquella bonita chica yo solamente fui como una mosca insignificante. Mi existencia no fue relevante para ella, y eso de cierta manera ayudaba, porque me evitaba la vergüenza de tener que reconocer que en algunas ocasiones le llegué a mandar cartas anónimas, flores y demás cosas con la intención de conquistarla. Tal cual éramos dos desconocidos, así que le saludé tranquilamente, tragándome toda la envidia, el dolor y teniendo que aceptar que mi hermano el mayor finalmente se había sacado la lotería con esa mujer. Mientras comíamos no podía dejar de apreciar su belleza. Ella llevaba un vestido de color amarillo, muy ajustado al cuerpo. Llevaba un cabello teñido como de rubio, muy alaciado. Su cabello parecía la seda de los mismos ángeles, y su mirada podría encantar a los dioses, porque simplemente era perfecta. Había una calidez, una proyección de amor tan grande, que sentí que me había vuelto a enamorar a segunda vista de Isabel, mi futura cuñada. Pero qué estupideces estaba diciendo. Eso no debía ser. Incluso para mí, que era religioso, sabía que uno de los mandamientos de la iglesia dicta precisamente: no desearás a la mujer de tu prójimo. Y yo estaba rompiendo aquel mandamiento, convirtiéndome así en el peor pecador. Tenía mucho miedo de Dios, de la iglesia, de ser castigado. Crecí con la fe católica y esos pensamientos e ideales los tenía muy bien arraigados a mí. Mi impotencia ya no me dejaba estar en paz. Por eso es que, en cuanto terminé, hice saber que me sentía un poco mal, que me dolía la cabeza, así que me retiré a mi habitación y me quedé ahí, reflexionando, completamente deprimido, sintiéndome un fracaso, un asco de persona. Me preguntaba y me daba vueltas en la cabeza la cuestión de por qué cuando un hombre es malo, siempre consigue el amor de las mujeres más dulces, de las más tiernas. Tengo entendido que es el instinto de protección, pero en realidad, la naturaleza debería ser que un buen hombre con una mujer unan sus vidas. Pero en sí la vida tiene sus misterios, sus contrastes y sus encantos también. La fórmula del patán que atrae a la más bonita es algo que pocas veces falla. Pero en fin, ¿qué le iba a hacer? Ahí estaba yo derrotado, completamente aplastado por la vida y la realidad. Pasados un par de meses me tocó asistir a la boda en la que mi hermano Alejandro se casó con la bella chica, la de mis sueños, con Isabel, la más preciosa del mundo. Aquel día que llevaba el vestido blanco, que entró a la iglesia, me di cuenta que no habría mujer más bella en este mundo, con la cual me hubiera gustado casarme.
Difícil era aceptar aquella verdad, pero bueno, le deseaba la mayor felicidad a mi hermano. Él lo había ganado todo en la vida, al menos todo lo que yo deseaba. Fueron pasando los meses y aquel matrimonio poco a poco fue sacando las cualidades más oscuras y perturbadas de mi hermano. Alejandro no dejó su vida de soltero. Le gustó andar en las fiestas, en los bares, con otras mujeres. Incluso en charlas que tenía con mi papá, él presumía cómo engañaba a Isabel, cómo ya se había aburrido de ella, porque era una mujer muy blanda. En la cama decía que estaba muy tiesa y que ya no sabía qué hacer con ella. Yo escuchaba todo aquello, mientras bebía algún trago con mi padre y con mis hermanos. Esas pláticas de hombres eran muy incómodas, porque estaban hablando de la mujer a la que yo amé toda mi vida. Pero en fin, las circunstancias tienen que acomodarse. Y pasadas las semanas y los meses, aquel matrimonio de mi hermano con Isabel se estaba convirtiendo en un completo infierno, pues Isabel no quería embarazarse todavía, pues pretendía disfrutar un par de años de matrimonio antes de llenar la casa de niños. A mi hermano aquello no le gustaba, pero se tenía que aguantar. Mientras tanto, cada vez que nos visitaban a la casa, o yo iba a la de ellos, sentir la compañía de Isabel tan de cerca, aunque no fuera para mí, me llenaba de goce y de alegría, me transmitía una paz que es completamente indescriptible. No tenía dudas que ella era la mujer para mí. Sin embargo, yo no era hombre para ella. Fue para una media tarde en la iglesia. Aquel día lo recuerdo porque lo cambió todo. Mi vida ya no fue la misma a partir desde ese día. Estaba yo parado junto al sacerdote. Estaba ayudándole a acercarle los objetos con los cuales oficiaba la misa. Esto ocurría cuando el monaguillo no iba, y como ya tenía mucha confianza con aquel padre, recuerdo que se quedó viendo hacia las personas que estaban en aquel pequeño templo, y de pronto me llevó a un rincón y me pidió un favor. «Ven, Miguel Ángel, mira, ¿ves a esa señora que está allá? A doña Rocío, la que está vestida de negro. Por favor, ve, habla con ella. Dile que amablemente le pido que se retire de la iglesia». «Pero padre, ¿por qué me pide eso? ¿Qué no se supone que la casa de Dios tiene las puertas abiertas para todos?» «Ya lo sé, hijo, pero seré breve. Debemos continuar con la misa. Sin embargo, doña Rocío, bien se sabe que tiene pactos con el diablo, y nomás viene aquí a hacerle brujería a la gente. Por eso te pido que vayas, pídeselo a la buena. Si se niega no pasa nada, tú te regresas y la dejas. Pero lo que quiero que sepa es que aquí, mientras esté yo, no es bienvenida». Caminé discretamente hacia donde estaba la señora Rocío. Ella se encontraba sentada casi en la entrada, a la orilla de una banca. Caminé y me paré justo a su lado. Me agaché un poco y al oído le hice saber que el sacerdote pedía se retirara, que no era bienvenida. La señora Rocío de inmediato se levantó, me miró. Sus ojos proyectaban una frialdad, algo que me daba miedo, pero más me aterró cuando me tomó de la mano y me llevó hasta afuera de la iglesia. «Tu sacerdote me está juzgando mal, pero mira, yo no debo ni nada temo, así que por mi propio pie me voy. No me gusta estar donde no soy bienvenida. En fin, que a Dios se le puede adorar en cualquier rincón, o que acaso no se supone que está en todas partes. Pero bueno, veo que eres muy obediente, muchacho. Haces bien. Sin embargo, puedo ver en tus ojos el miedo. Puedo darme cuenta de que toda tu vida has sido esclavo de la situación. Me imagino que también de tu madre, ¿verdad? Por eso es que solamente sabes servir. Pero te has olvidado de ti mismo. Mira nomás tu corazón. Te lo tienen todo aplastado, abandonado. Pero, ¿sabes? Yo te puedo ayudar si tú quieres. Sé que eres muy católico y no crees en estas cosas, mucho menos el sacerdote. Pero yo tengo conocimiento de brujería. Nada malo, no te preocupes. Pero con eso, yo te puedo ayudar a que seas feliz. Me puedo dar cuenta que te hace falta una mujer, una que te dé lo que te mereces. Porque mira, hasta acá hueles a hombre casto.
a un muchachito puro que no ha probado las mieles de la entrepierna de una mujer. Vaya de lo que te estás perdiendo. Por eso es que, si quieres que la mujer de tus sueños esté contigo, ve y visítame a mi casa esta noche. Yo te aseguro que te voy a dar todo lo que tu Dios te ha negado tantos años. La señora Rocío me entregó un rosario. Traía un Cristo muy extraño. Se dio la media vuelta y se fue, dejando en sí, sobre el camino, un halo de tentación, el cual iba a considerar seriamente. No sé por qué, pero haberla escuchado hablar de esa forma, empezó a despertar en mí una conciencia. Me di cuenta que, en efecto, toda mi vida mi mamá me había controlado, también el sacerdote. Entre los dos habían creado una mentalidad en mi cabeza que me limitaba bastante para disfrutar los placeres de la vida, sobre todo para ser feliz con una mujer. Al terminar la misa fui a casa, me encerré en mi habitación y estuve flagelándome mentalmente con un diálogo interno que me llenaba de ofensas. Ya no me soportaba, me daba asco. Era una porquería de persona porque no era capaz de explorar su propia felicidad. Es como si la voz de la señora Rocío estuviera adentro de mí, tomando control de todo, porque debo decirles que esa misma noche, justo antes de las 10, salí de mi casa para dirigirme al hogar de aquella mujer. La señora me abrió a la puerta. Estaba ahí sentada viendo la televisión, justo las noticias. Al principio estuvo muy callada, pero ya después comenzó a hablar para darme a entender lo que íbamos a hacer. Me da gusto que hayas venido, Miguel Ángel. Siéntate, estás en tu casa. Voy a ser breve con esto porque el trabajo que haré por ti es muy sencillo. Lo único que te voy a pedir es que escribas el nombre completo de la muchacha que te gusta. Por lo que puedo ver en ti, traes cargando un pecado muy fuerte, pero no te sientas mal. La verdadera felicidad implica ser libre, aunque a veces esto pueda dañar a otros. Pero date cuenta que la felicidad es personal. Muchas veces lo que a ti te guste, a los demás puede hacerles daño. Así que, vamos, ¿qué esperas? Pon el nombre de esa muchacha. Muy bien, ahora por el reverso escribe tu nombre. Cuando termines enróllalo bien y después le haces 6 nudos con este hilo rojo. Perfecto, Miguel Ángel, entrégamelo por favor. Cuando le entregué aquello a la mujer, lo metió dentro de un frasco, le agregó unas fragancias, algunas hierbas, un poco de tierra y no sé cuántas cosas más. Lo tapó y después lo introdujo dentro de una bolsa de plástico. Ten, Miguel Ángel, lleva esto y colócalo bajo tu cama. Déjalo ahí durante unas 2 semanas y ya cuando haya pasado esos días, quiero que vayas a algún lugar abandonado, a un baldío o lo que quieras. Ahí vas a tirar esto. Lo vas a aventar muy lejos donde nadie lo vea. Y con esto vas a ver que va a pasar algo verdaderamente increíble en tu vida. Solamente ten paciencia. Pero te aseguro que vas a conseguir lo que quieres. De mí te acordarás. No es necesario que me des un pago. A veces me complace ayudar a ciertas personas para que sean felices. Tú eres una de estas. Ahora te puedes marchar. Espero que esto no afecte en tu conciencia, porque sé que vas a seguir yendo a la iglesia. Pero no te preocupes, ya no tienes que ser leal con el sacerdote. Ahora es tiempo de que te dediques a ti, porque con la vida que se te viene, vas a ver que lo vas a necesitar. Tenía miedo. Honestamente, lo que había vivido con esa señora pareció muy simple, pero estaba seguro que fue muy poderoso. Cuando salí de ese lugar fui a casa a dormir. Caminé despacio para llegar, porque necesitaba respirar, pensar, entender qué es lo que estaba haciendo con mi vida. Desconocía realmente si la brujería era real, si iba a funcionar, pero estaba dispuesto a ser paciente, con tal de obtener el amor, de alguna forma, de mi cuñada y amada Isabel. Transcurrieron varios días. La vida no mostraba señales de que las cosas pudieran estar a mi favor. Incluso llegué a pensar que todo lo que la señora Rocío hizo por mí eran puras patrañas.
Sin embargo, un día que llegué a la casa, no había nadie. Llegué del trabajo y cuando entré, mi hermano Alejandro estaba discutiendo con Isabel, y justo cuando entré a la habitación, mi hermano le estaba plantando una cachetada. En ese instante yo no pude dejar de hacer algo, por eso es que me fui contra mi hermano y le puse un puñetazo. ¿Pero qué te estás creyendo, Alejandro? ¿Cómo eres capaz de pegarle a una mujer y sobre todo a tu esposa? ¿Cómo estás, Isabel? ¿Te encuentras bien? Ven, dame la mano, vámonos de aquí. Mi hermano se levantó furioso. Evidentemente no iba a dejar que yo me llevara a su mujer. Tú no te metas en esto, pendejo. ¿Cómo te atreves a golpearme? Mi hermano se fue a mí para golpearme. Alcanzó a darme uno muy fuerte y después le di yo otro más. Ahí nos agarramos a golpes, uno tras otro, hasta que finalmente llegó mi mamá del mercado. Ella nos puso un estate quietos y tuvimos que obedecer. Mi hermano Alejandro se fue, dejando ahí a Isabel. Él seguramente se fue a emborrachar para sacarse el coraje. Isabel estaba llorando muy asustada. La abracé. En ese instante le hice saber de mi apoyo y le pregunté que cómo se sentía. Ella me respondió que no era la primera vez que mi hermano se ponía así con ella, que ya varias veces le había golpeado y la tenía amenazada, pues mi hermano cuando se iba a trabajar supuestamente pensaba que Isabel lo estaba engañando, pero nada que ver, Isabel no era así. Bien dicen que León piensa que todos son de su condición, y como mi hermano era un infiel de mierda, él pensaba que su esposa era igual con él. A partir de ahí se creó un extraño vínculo con Isabel. Ella visitaba más la casa de mi madre a solas y aprovechaba para platicar, para empezar a entablar una empatía. Como en el trabajo de mi hermano, a veces él tenía que salir fueras. Dejaba a Isabel sola en su casa durante 3 o 4 días, a veces hasta una semana completa. Para esos días yo sentí que la química entre Isabel y yo ya se había desarrollado bastante. Fue para uno de esos días en los cuales, de pronto, cuando eran como las 10 de la noche, recibí una llamada al teléfono. Se trataba de Isabel. En cuanto le contesté, me pidió una disculpa. Me hizo saber que se marcó por error, pero entonces yo aproveché para tratar de persuadirla. Creí que querías hablar conmigo, Isabel. Qué lástima. Fíjate que se me fue el sueño y una charla me vendría bastante bien, pero no sé cómo estés tú de tiempo. Si estás ocupada puede ser otro día. Isabel se quedó callada un momento. Después, con su voz dulce, me respondió: Bueno, pues aprovechando la situación, Miguel Ángel, a mí también se me fue el sueño. Me gustaría una plática, pero sabes, quisiera que fuera en persona, no así por teléfono. Lástima que vives un poco lejos, porque sería muy bueno que estuvieras aquí conmigo. Esa oportunidad no podía desaprovecharla. Le dije que sin problemas podía tomar el auto de mi papá e ir a buscarla. Isabel aceptó. Me dijo que tenía por ahí unos tragos y que podíamos tener una velada amistosa para poder pasar un rato agradable. Pero aquella velada de amistosa no tendría nada. En cuanto llegué, Isabel ya se encontraba con una pijama y tenía una botella de vino en la mesa de centro de la sala. Empezó a servir unos tragos y después, cuando ya llevábamos un par, yo sentí que se me estaba subiendo el calor, porque de tan solo saber que estaba a solas con aquella bella chica, con el amor de mi vida, la sangre se me empezaba a calentar. Y noté que a Isabel también, porque de pronto me hacía pequeños halagos o se acercaba y me abrazaba tiernamente. Tuve que aprovechar. Ese era mi momento o definitivamente la perdería. Por eso es que le di un suave beso. A Isabel aquello le sorprendió. ¿Pero qué estás haciendo, Miguel Ángel? Soy la esposa de tu hermano. ¿Que acaso eso no te preocupa? Le respondí diciéndole que no, que a mí no me importaba que ella fuera la mujer de Alejandro. Le confesé que estaba enamorado de ella y que ya no me podía resistir, que sentía muchas ganas de besarla, de acariciarla, de hacerme dueño de su cuerpo, de hacerla mía una y otra vez. Ya no puedo más, Isabel.
Mira cómo me tienes. Estoy como loco por ti. Y sé que también te gusto. Si no, ¿cuál era la razón de que me invitaras acá? Y sobre todo, me ofrecieras un par de tragos. No es necesario justificar con alcohol el deseo que sentimos. Por favor, concédeme el gusto de que tengamos un momento a solas, tú ya sabes, de intimidad. Mi hermano no se va a enterar de esto. Te aseguro que mi pecho es una tumba de secretos, y el tuyo también. Además, mi hermano es un asco de persona. Un hombre como él no merece una mujer como tú. En cambio yo puedo estar a tus pies, puedo darte todo mi amor incondicional, amarte, respetarte. Solo es cosa de que tú me aceptes. Isabel me abrazó, me dijo que desde el día que la defendí, ella sintió amor por primera vez. Nunca antes nadie había metido las manos al fuego por ella, y por eso es que, esa noche, estaba dispuesta a entregarse a mí. Terminamos tumbados sobre el sofá. Yo la acariciaba su cuerpo sobre la pijama que parecía una tela similar a la seda. Aquello era un tacto muy exquisito, pero pronto fui descubriendo todo lo que había debajo de aquellas telas. Los secretos más íntimos de su cuerpo estaban siendo revelados ante mis ojos. Pero qué delicia, Dios mío. Aquello era algo celestial. Era el néctar de la vida, todo lo que yo quería probar, con mi boca, con mis manos, con todo mi cuerpo. Me dejé desenvolver sobre aquel manantial de placer, en el cual Isabel solo se regocijaba, su mirada se perdía y se entregaba completita para mí. Yo me movía y la hacía sentir el verdadero amor, porque de mí solo eso podía emanar. Jamás había sentido a una mujer. Nunca lo había hecho, de hecho. Era un hombre casto y virginal, y aquella noche especial me estaba convirtiendo en un hombre justo en medio de un mar del pecado, el pecado de la traición. Estaba violando aquel mandamiento que ya mencioné antes, el de nunca desear a la mujer del prójimo, y ese prójimo era mi hermano, era mi propia sangre, pero eso ya no me importaba, porque finalmente logré terminar en un éxtasis supremo justo dentro del cuerpo de aquella chica. Isabel me abrazó con gran fuerza. Ella lloraba y me decía que jamás antes había amado a alguien como a mí. Supe al instante que la brujería estaba trabajando, porque una mujer como Isabel, en sus 5 sentidos, jamás me hubiera dicho eso, o hubiera cedido a que tuviéramos una intimidad prohibida. A mí no me importaba, ya tenía lo que quería, todo gracias a la señora Rocío. Aquella bruja con sus extrañas magias negras me había dado lo que Dios me negó tanto tiempo, el amor de una mujer, el amor de Isabel. Aquella noche de pasión no sería la única. Cada vez que mi hermano salía de trabajo y dejaba la casa sola, Isabel estaba a mi merced, y por ello es que a escondidas de él nos veíamos. Isabel ya tenía planeado el divorcio, sin embargo estábamos también tratando de crear una estrategia para irnos lejos, donde nadie nos conociera y empezáramos nuestra vida de amor, lejos del qué dirán, sobre todo de mi familia, porque nuestra relación jamás sería bien vista, mucho menos por mi hermano. Yo estaba feliz, estaba degustando a la mujer más bella del mundo, aquella que estaba dispuesta a todo conmigo en la vida. Pero qué vueltas daba la vida, ¿no? Ahora yo era el ganador, yo lo tenía todo. Y lo digo porque además de haber obtenido el amor de Isabel, en otros ámbitos de la vida me empezó a ir mejor, incluso económicamente, y empecé a percibir mejores ganancias, me subieron el salario, y empecé a vender algunas cosas en internet. Todo conspiraba a favor, para que así pudiera dar el salto a una vida mejor, en la cual pudiera llevarme a Isabel a vivir conmigo. Pero hay letras pequeñas en los contratos de la brujería que nadie explica, o al menos la señora Rocío nunca me los hizo saber, y de verdad que me costaron el más caro de los precios. Para una ocasión que mi hermano se fue de viaje, él pretendía estar 10 días fuera, pues estaría tomando una capacitación.
Tanto Isabel como yo supimos que aquella era la oportunidad perfecta para darnos cariño una y otra vez. Sin embargo, con lo que no contábamos era que mi hermano ya estaba sospechando de nosotros. Bueno, solo sospechaba de que su mujer lo engañaba, sin saber con quién. Aquella noche llegué a la casa de mi hermano. Isabel me abrió. Me aseguré de ya ir un poco tarde, para que así los vecinos chismosos no estuvieran de metiches. Ya estando ahí, Isabel me recibió con un vestido cortito. Se le veían sus piernas muy bien torneadas, una piel muy suave y antojable. Su perfume era como un elogio del éxtasis que estaba por vivir, porque cada experiencia junto a Isabel era realmente impresionante. Estuvimos cenando y platicando, riendo. Bebíamos vino e Isabel me tomó de la mano. Me miraba a los ojos y me decía que me amaba, y yo a ella. Estaba feliz, mucho, como jamás lo había estado. De la cena a las risas y el vino, pasamos a la sala donde pusimos unas piezas para bailar y nos fuimos dejando llevar por la atracción, por el deseo que nuestros cuerpos emanaba. Tomé a Isabel de la cintura, comencé a besarla. Sus labios eran un néctar maravilloso, una suavidad indescriptible. Era una conexión mutua tan impresionante que cada vez que rozaba sus labios sentía más fuerte la sensación. Puse mis manos sobre sus piernas, fui levantando el vestido hasta que por atrás le fui acariciando sus atributos. Isabel me dijo que era un travieso y aquello me empezó a aprender más, con lo cual la alcé como si fuéramos recién casados y la llevé a la recámara, donde la recosté y coloqué mi cuerpo sobre el de ella. Poco a poco le fui retirando el vestido, me quité la camisa y ya una vez libres de ropa, comenzamos a crear la danza del amor sobre aquella recámara. Nuestros cuerpos daban vueltas, se movían y derrochaban la energía más pura, la más amorosa. Cada que sentía la piel y los besos de Isabel, todo lo demás del mundo dejaba de existir. Estábamos tan metidos en el momento que prácticamente nos desconectamos de todo, pero en ese instante jamás pensamos que lo más horrible en nuestras vidas estaba por ocurrir. No sé en qué momento, pero de pronto, nomás sentí como fui empujado fuera de la cama con gran fuerza. Estaba confundido, pero cuando me levanté, la figura de mi hermano Alejandro se encontraba al borde de la cama. Él no iba solo, le acompañaba a otro tipo, el cual le esperaba justo en el marco de la puerta. Así te quería agarrar, maldita piruja. Y mira nada más con quién. Me das asco, Isabel. Qué mal gusto tienes. Sin embargo, déjame decirte que estoy tan cansado de ti, que ya no me importa lo que tenga que pasar. No sé con cuántas malditas ratas me hayas engañado, pero estoy seguro de que esta es la última vez. Mi hermano Alejandro traía un tubo de fierro. Con mucha fuerza y con mucho enojo, él se acercó para darle un golpe a Isabel. Yo no podía quedarme sin hacer nada, por eso es que intervine. Apenas me iba acercando cuando el otro tipo me empujó, permitiendo así de que mi hermano, con todas sus fuerzas, le diera un golpe certero en la cabeza a su esposa. Isabel ya ni siquiera gritó, su cuerpo cayó inconsciente al piso, empezó a sangrar. Mi hermano estaba realmente furioso, endemoniado. Comenzó a darle un golpe tras otro, mientras yo trataba de levantarme, pero aquel otro tipo, el que iba con mi hermano, empezó a golpearme también. Traté de defenderme, pero era imposible. Al final eran los dos contra mí. Mi hermano alcanzó a darme un par de tubazos en los brazos, en las piernas. Sin embargo, por los gritos y por el escándalo, de inmediato los vecinos empezaron a salir. Uno de estos se asomó a la puerta principal y gritó preguntando si todo estaba bien. Yo hice un grito de ayuda porque necesitaba que alguien entrara a detener aquella masacre. Aquel vecino entró, mientras que mi hermano y el otro tipo se dieron a la fuga. Me fui arrastrando porque tenía adormecidos los pies. Apenas si podía moverme, pero así, ya teniendo enfrente el cuerpo de Isabel, me di cuenta de que estaba muerta.
A causa de los golpes, su cuerpo estaba fracturado, su rostro desfigurado. Maldito era mi hermano. ¿Cómo pudo atreverse a hacer aquello? Era peor que el demonio. Sin embargo, sabía perfectamente que también yo tenía la culpa. De hecho, esta me invadió al instante. Supe que de no haber intervenido con brujería, de no haber enamorado a esa mujer, jamás la hubiera involucrado en un problema de ese tipo, que finalmente terminaría costándole la vida. Aquel vecino llamó a la policía. Cuando llegaron y vieron todo, de inmediato se dieron a la búsqueda de mi hermano. Lo agarraron prácticamente saliendo de la ciudad, junto con el otro tipo. Lloré descontroladamente. La culpa me pudría por dentro. Yo no sabía qué hacer, cómo remediar aquello que era imposible de revertir. Me maldecía y me maldecía, porque el día en que decidí tomar otro camino, el de la oscuridad, el que me alejaba de Dios, fue que las cosas se pusieron muy mal. Empecé a vivir un profundo infierno. Viví el funeral de mi amada Isabel de una forma desgarradora. Estuve de lejos, de hecho, porque mi familia, ni la familia de Isabel, me permitieron que me acercara. Se me culpó de haberla sonsacado para pecar, para ser infiel. Sin embargo, eso era real. Yo la embrujé, le hice un amarre, y por eso es que ella perdió el control y cayó en mis brazos. Fue triste decirle adiós de esa forma. Sé que esa culpa la llevaré por el resto de mi vida. Eso ya no lo podré arrancar de mi corazón. Mi hermano hasta la fecha está en prisión. A él le dieron varios años y al sujeto que le ayudó también. Realmente es triste cómo terminó todo, porque yo no sabía que existían consecuencias por la brujería. Creí que para siempre la felicidad duraría, pero no fue así. Es bien sabido que el amor de una bella mujer puede acabar con imperios enteros. Solamente es cosa de que la mujer se interponga entre los corazones de los dos hombres menos indicados. Sé que como mi caso hay muchos, y dudo que alguno termine bien. Cuando se involucra el amor, los celos, la envidia, solo la muerte y el fuego del infierno puede aguardar para aquellos que lo experimentan. Mi vida se ha vuelto un desastre. No soy feliz. No merezco lo que tengo. Quisiera estar muerto para pagar siquiera un poco por todo el daño que he hecho. La brujería es muy mala, es terrible. Piénselo 2 veces antes de hacerla, porque créame que cuando le toque pagar, simple y sencillamente, no sabrá dónde esconderse, porque la muerte, la tragedia y la tristeza siempre sabrán cómo encontrarle, así como me pasó a mí, por haber violado aquel mandamiento que dice una vez más: no desearás a la mujer de tu prójimo.